Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permite reunirnos para orar y compartir esta palabra. Te pido, Señor, que conforme a tu voluntad obres en la vida de cada persona que va a escuchar este mensaje, que esta palabra no sea solamente escuchada, sino que pueda llegar al corazón de cada persona y producir aquello que tú quieres hacer en su vida. Y yo te pido, Señor, que me uses como ese instrumento tuyo, que yo pueda hablar conforme a lo que tú has puesto en mi corazón y que todo lo que se diga en este lugar sea para la gloria y para la honra de tu nombre, Señor. Toma el control en este momento y permite que tu Espíritu Santo ministre cada vida en el nombre de Jesús. Amén. Y el texto base que voy a utilizar, ¿verdad? Que voy a utilizar para esta palabra, primeramente, ¿verdad? El título es Lázaro, sal fuera. Y el texto base es Juan 11, del 1 al 44. Eso es los versículos que vamos a estar hoy hablando. Y hoy quiero hablarles, ¿verdad?, de una historia que muchos conocemos, una historia que hemos escuchado muchas veces, pero que tal vez quizá hoy, ¿verdad?, Dios quiere que la miremos desde otra perspectiva. Y yo quiero comenzar, ¿verdad?, conociendo un poco de Lázaro, porque cuando hablamos de Lázaro casi siempre pensamos, ¿verdad?, inmediatamente en el hombre que Jesús resucitó. Pensamos en la tumba, ¿verdad?, en los 4 días, en Marta y en María llorando, ¿verdad?, en ese momento poderoso, cuando Jesús, ¿verdad?, le dice a Lázaro, sal fuera, ¿verdad? Pero antes de que Lázaro estuviera en una tumba, Lázaro era una persona, ¿verdad?, como tú y como yo. Y Lázaro vivía en Betania, ¿verdad?, junto a sus hermanas, Marta y María. Y hay algo bien bonito que la Biblia nos deja saber de él, y es que Lázaro no era simplemente alguien que Jesús conocía. Lázaro era alguien a quien Jesús amaba. Y Juan 11, 3 al 5 dice, entonces sus hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y miren qué interesante, ¿verdad? Cuando Marta y María mandaron a buscar a Jesús, ellas no tuvieron que explicarle quién era Lázaro, ¿verdad? Solamente dijeron, Señor, el que amas está enfermo. Y Jesús sabía quién era Lázaro, porque Lázaro era su amigo. Y más adelante, en Juan 11:11, Jesús dice, ¿verdad? Jesús le está diciendo aquí a los discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Así que Lázaro era un hombre que tenía una relación con Jesús, no era uno de los 12, ¿verdad?, apóstoles. La Biblia no nos dice, ¿verdad?, cuál era su profesión, ni nos da una descripción física de él, pero sí nos deja algo que para mí es mucho más importante, porque Lázaro era amado por Jesús y era amigo de Jesús. Y, ¿verdad?, su casa era un lugar donde Jesús podía llegar, era un hogar donde Jesús era recibido. Y aquí quiero detenerme, ¿verdad?, un momento, porque hay algo que tenemos que entender. Lázaro amaba a Jesús y Jesús amaba a Lázaro, pero eso no impidió que Lázaro se enfermara. Y eso es importante porque a veces pensamos que porque amamos a Dios, porque servimos a Dios, porque tenemos una relación con Dios, entonces no vamos a atravesar momentos difíciles, ¿verdad? Pero Lázaro nos demuestra que puedes amar a Jesús y aún así
tener que atravesar una enfermedad. Puedes amar a Jesús y aún así tener que atravesar una crisis. Puedes amar a Jesús y aún así llegar ¿verdad?, a un momento donde humanamente parece que ya no hay solución. Y aquí es donde comienza nuestra historia. Porque Lázaro se enferma, Marta y María mandan a buscar a Jesús. Ellas saben que Jesús puede hacer algo, ellas conocen su poder, ellas saben quién es Jesús. Pero Jesús no llega cuando ellas esperaban. Juan 11, 5 al 6 dice, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ahora, imagínate eso. El hombre que podía sanar a Lázaro recibió el mensaje. Jesús sabía que Lázaro estaba enfermo. Jesús sabía que sus hermanas necesitaban de él. Jesús sabía lo que estaba pasando y aún así se quedó 2 días más. Y aquí comienza una de las preguntas que quiero hacerte hoy. ¿Qué haces cuando Jesús no llega a tu tiempo? ¿Qué hacemos cuando Jesús no llega a nuestro tiempo? Porque nosotros tenemos nuestro propio reloj, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro propio tiempo. Nosotros decimos, Señor, yo necesito que lo hagas ahora. Ahora es cuando lo necesito. Ahora es cuando no aguanto más. Ahora es cuando necesito esa respuesta. Ahora es cuando necesito que intervengas. Y cuando Jesús no llega, en el momento que nosotros entendemos que debe llegar, comenzamos a pensar que quizás no va a llegar. Pero hay algo que tenemos que aprender de Lázaro. Jesús puede parecer tardarse, pero nunca llega tarde. Porque Jesús no estaba llegando tarde a Betania. Jesús estaba llegando en el momento exacto para cumplir el propósito que tenía. Juan 11:4 dice, al oír esto Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Nosotros vemos una enfermedad, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Jesús veía una oportunidad para revelar su gloria. Nosotros vemos 4 días de muerte. Jesús veía una resurrección. Nosotros vemos un problema que se salió de nuestras manos, pero Jesús ve una oportunidad para mostrarnos que todavía tiene el control. Y aquí tenemos que entender algo, que el tiempo de Dios no funciona como nuestro reloj. Nosotros queremos respuestas inmediatas porque medimos las cosas desde nuestra perspectiva. Así que Dios no está limitado por nuestro reloj, por nuestro calendario, ni por nuestra manera de entender el tiempo. Que a veces nosotros decimos, Señor, llegaste tarde, y Dios nos contesta, yo nunca llegué tarde, tú simplemente querías que llegara antes. Porque lo que para nosotros parece una demora, en las manos de Dios puede ser parte del propósito. Y eso, ¿verdad?, nos lleva a otra pregunta. ¿Cuál era el propósito de Jesús al tardarse en ir al encuentro de Lázaro? Y Jesús mismo nos da la respuesta en Juan 11, 14 al 15. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Jesús no estaba diciendo que se alegrara de que Lázaro hubiera muerto. Él se estaba refiriendo a lo que iba a producir aquella situación. Iban a ver algo que iba a llevarlos a creer. Jesús quería revelarles algo que todavía no habían comprendido completamente acerca de quién Él era. Y por eso, cuando Marta sale a encontrarse con Jesús, ella le dice en Juan 11, 21 al 22, Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Y aquí quiero hacer una aclaración, ¿verdad? Porque muchas veces se presenta a Marta como si ella no tuviera fe. Y yo no quiero, ¿verdad?, asumir la postura de incredulidad de Marta, porque el mismo texto demuestra que Marta sí tenía fe.
Ella estaba dolida, ella no entendía la demora, ella estaba enfrentando la muerte de su hermano, pero aún en medio de su dolor, ella podía decir, Señor, yo sé que Dios te dará lo que pidas. O sea, Marta tenía fe, pero Jesús quería llevarla a una comprensión todavía mayor. Jesús le responde en Juan 11, 25 al 26. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Mira lo que Jesús está haciendo. Marta está pensando en una resurrección, pero mira, futura, ¿verdad? Jesús le está revelando que la resurrección no es solamente un acontecimiento, la resurrección es una persona. Yo soy la resurrección y la vida. Y entonces Jesús le hace una pregunta, ¿crees esto? Porque muchas veces nosotros creemos en Dios hasta que llega algo que parece demasiado grande. Creemos que Dios puede sanar hasta que llega el diagnóstico. Creemos que Dios puede restaurar hasta que la relación parece completamente destruida. Creemos que Dios puede abrir una puerta hasta que todas las puertas se cierran. Creemos que Dios puede hacer un milagro hasta que llevamos demasiado tiempo esperando. Y entonces comenzamos a mirar el tamaño del problema en lugar de mirar quién está delante de nosotros. Por eso quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué te hace pensar que tu problema puede ser más grande que el creador de los cielos y de la tierra? ¿Qué te hace pensar que 4 días de muerte son demasiados para Jesús? ¿Qué te hace pensar que algo que tú das por perdido está fuera del alcance de Dios? ¿Qué te hace pensar que porque tú no ves la salida, Dios tampoco la ve? Lázaro llevaba 4 días en la tumba. Para los que estaban allí, ya no había nada que hacer. Pero Jesús no estaba preocupado por el tiempo que llevaba Lázaro muerto. Jesús sabía exactamente lo que él iba a hacer. Y entonces llegamos al momento que cambia toda la historia. Jesús llega frente a la tumba y en Juan 11:43 dice, y después de decir esto, clamó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Y quiero que nos detengamos aquí un momento. Porque Jesús no tuvo que llamar a Lázaro 10 veces. Él no tuvo que decirle, Lázaro, ¿me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Lázaro, sal. Lázaro, te estoy hablando. Lázaro, vamos. La Biblia registra un solo llamado. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. Aquí es donde quiero llevarte a ti, porque la pregunta no es cuántas veces Jesús llamó a Lázaro. La pregunta es, si Dios ya te llamó, ¿por qué sigues sin responder? Si Dios ya te dijo, sal fuera, ¿por qué sigues dentro de la cueva? Y esto me recuerda a Elías, el profeta Elías. Cuando por miedo a Jezabel terminó escondido en una cueva. Y allí Dios fue a buscarlo y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Dios sabía dónde estaba, pero quería hacerlo reaccionar. Dios sabía dónde estaba, ¿verdad? Pero él quería que él reaccionara y que vieran dónde él estaba. Y en otras palabras le estaban diciendo, mira, ya es suficiente, sal de ahí. Y eso mismo puede estar pasando contigo. Quizás entraste en esa cueva por miedo, por cansancio, por una decepción o por algo que te lastimó. Pero Dios no te llamó a vivir escondido ahí. Porque cuando Jesús llegó donde estaba Lázaro, también le dio una orden. Lázaro, sal fuera. Y aquí está la pregunta, si Dios ya te dijo sal fuera, porque sigues dentro. Quizás Dios ya te habló, ya te llamó, ya te dio la salida, pero sigues aferrado al lugar donde te escondiste. La cueva no es tu destino. Cuando Dios dice, sal fuera, no es para que sigas mirando desde la entrada, es para que salgas, camines y vuelvas a vivir. Si Dios ya te llamó a caminar, ¿por qué sigues esperando?
Y esto también me recuerda al hombre que estaba en la puerta del templo pidiendo limosna. Y eso lo podemos encontrar en Hechos 3. Pedro y Juan se encontraron con él y aquel hombre esperaba recibir de ellos lo mismo que había recibido de tantos otros, una limosna. Pero ¿sabes qué? Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquel hombre, mira, no solo recibió un milagro, recibió unas piernas para caminar. Y aquí está la pregunta, ¿qué vas a hacer con las piernas que Dios te dio? Porque muchas veces Dios ya nos levantó, ya nos sanó, ya nos restauró y ya nos dijo, mira, camina, porque ahora voy a usarte para levantar a otros. Pero nosotros preferimos quedarnos sentados, esperando que alguien más pase y haga lo que Dios te mandó a hacer a ti. Lázaro no podía quedarse en la tumba después que Jesús lo llamó. Y aquel hombre no podía quedarse sentado en la puerta después de que Jesús lo levantó. Hay un momento para recibir, pero también hay un momento para caminar. Si Dios ya te levantó, mira, camina. Si Dios ya te sacó de la tumba, no regreses a ella. Porque quizás Dios te levantó de donde estabas para que ahora tú puedas ser instrumento para levantar a otros. Si Dios ya te llamó a servir, ¿por qué sigues escondido? Dios ya había escogido y ungido a David como futuro rey de Israel. Pero sabes que hubo un momento en que Saúl lo perseguía para matarlo. Y David terminó escondido en una cueva. Y quizás David tenía razones para esconderse. Tenía miedo y estaba huyendo por su vida. Pero aquel escondite no podía convertirse en su destino, porque Dios todavía tenía un propósito con él. Y eso también puede pasarnos a nosotros. Dios ya te llamó a servir, ya puso algo en tus manos, pero por miedo, por decepciones o por lo que has vivido, te has escondido. Pero sabes que llega un momento en que Dios te dice, sal fuera, porque Lázaro también estaba escondido, pero escondido en un sepulcro. Y Jesús llegó hasta allí y le dijo, Lázaro, sal fuera. Quizás hoy Dios te está diciendo lo mismo. Ya basta de esconderte, ya basta de dejar que el miedo te mantenga encerrado. Si Dios te llamó, sal fuera, porque tu llamado no murió en la cueva y tampoco murió en el sepulcro. Si Dios ya te llamó a perdonar, ¿por qué sigues abrazando la herida? Porque hay heridas que nos acostumbramos tanto a cargar que terminamos creyendo que son parte de nosotros. Pero Jesús no llamó a Lázaro para que saliera de la tumba y siguiera viviendo como muerto. No. A veces Dios ya te sacó de aquello que te hirió, pero tú sigues regresando al mismo lugar cada vez que recuerdas lo que te hicieron. Sigues hablando de la herida, sigues alimentando el coraje, sigues cargando con lo que Dios ya te dijo que sueltes. Perdonar no significa que lo que te hicieron estuvo bien. No significa que decides dejar de vivir atado. ¿Sabes? Significa que tú decides dejar de vivir atado a lo que te hicieron. Lázaro, sal fuera, también puede significar sal de esa herida, sal del resentimiento, sal del coraje. Ya Cristo te llamó a vivir, no sigas abrazando aquello de lo que Él te quiere liberar. Si Dios ya te llamó a dejar atrás aquello que te estaba destruyendo, ¿por qué sigues mirando atrás? Y esto me recordó a la mujer de Lot, que Dios los estaba sacando de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y el ángel les dio una instrucción clara: salgan y no miren atrás. Pero ella hizo todo lo contrario. Miró atrás
y sabemos cuál fue el desenlace. Y eso nos enseña que puedes salir del lugar, pero todavía tener el corazón mirando hacia lo que Dios ya te dijo que dejaras. Y eso también puede pasarnos a nosotros. Dios ya te sacó, ya te dio una nueva oportunidad, pero sigues mirando hacia atrás, hacia aquello que te estaba destruyendo. Pero cuando Jesús le dijo a Lázaro, sal fuera, no era para que saliera del sepulcro y siguiera mirando hacia atrás. Era para que comenzara a caminar en una nueva vida. Porque cuando Dios te dice sal fuera, tienes que dejar atrás lo que Dios ya decidió que no vas a cargar más. Si Dios ya te llamó a levantarte, porque sigues acostado. Y esto también me recordó el paralítico de Bethesda. Jesús se acerca a él y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y en vez de responderle simplemente que sí, aquel hombre comienza a explicarle por qué todavía estaba allí. Que no tenía quien lo metiera en el estanque, que mientras él llegaba otro se adelantaba. En otras palabras, Jesús le está presentando una oportunidad y él está explicando por qué no podía aprovecharla. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Dios nos dice, mira, levántate. Y nosotros le contestamos con todo lo que nos ha pasado, con lo que nos hicieron, con lo que perdimos, con lo que no tenemos, con las veces que intentamos y no funcionó. Pero llega un momento en que tenemos que dejar de explicar por qué seguimos ahí y comenzar a responder a la voz de Jesús. Porque el paralítico necesitaba levantarse y Lázaro necesitaba salir. Uno llevaba 38 años en aquella condición y el otro llevaba 4 días dentro de una tumba. Pero ninguno de los dos tenía la última palabra sobre su situación. La última palabra la tenía Jesús. Por eso hoy la pregunta no es solamente qué te pasó ni cuánto tiempo llevas ahí. La pregunta es si Jesús ya te dijo levántate porque sigues acostado. Si ya te dijo, Lázaro, sal fuera, ¿por qué sigues dentro de la cueva? Quizás ya Dios habló, quizás ya Dios te llamó, quizás ya Dios abrió la puerta, pero ahora te toca responder. Porque hay momentos en que dejamos de necesitar otra explicación y necesitamos obedecer la palabra que Jesús ya nos dio. Lázaro no salió porque la tumba se abrió sola. Lázaro salió porque escuchó la voz de Jesús. La voz que llamó a Lázaro desde la muerte es la misma voz que hoy puede llamarte a ti. Porque tal vez hoy hay personas que necesitan ser levantadas. Hoy hay personas que necesitan volver a tener vida en áreas que llevan, mucho tiempo muertas. Hay personas hoy que necesitan escuchar, sal fuera, porque quizás tu cuerpo está vivo, pero estás caminando, estás trabajando, estás hablando, estás haciendo tu vida normalmente, pero hay áreas dentro de ti que están muertas. Se murió la esperanza, el deseo. Se murió el gozo, se murió la pasión por Dios, se murió el deseo de servir, se murió un sueño, se murió una relación, se murió algo que una vez te hacía levantarte con ilusión. Y quizás llevas tanto tiempo mirando esa área como una tumba, que ya decidiste, que no hay nada que hacer. Pero hoy Jesús te pregunta, ¿qué cosas se murieron dentro de ti que hoy tiene que resucitar? Porque si Jesús es la resurrección y la vida, entonces aquello que nosotros damos por muerto no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Cristo. Pero hay algo más. Cuando Lázaro salió de la tumba, Jesús dijo en Juan 11:44, y el que había muerto salió con las manos y los pies envueltos en vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir.
Lázaro salió, pero salió con vendas. Estaba vivo, pero todavía estaba atado. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Qué tiene Jesús que sacar fuera de ti? Porque una cosa es salir de la tumba y otra cosa es aprender a caminar libre. Hay personas que Dios ya sacó de la tumba, pero todavía caminan como si estuvieran muertos. Dios ya les dio vida, pero siguen atados al pasado. Dios ya los perdonó, pero ellos todavía viven condenándose. Dios ya los levantó, pero siguen pensando como alguien que está caído. Dios ya abrió la puerta, pero mira, ellos siguen mirando hacia la cueva. Por eso Jesús dijo, desátenlo y déjenlo ir. Lázaro no solamente tenía que salir, tenía que ser desatado, tenía que ser libre para caminar. Y quizás ese es el lugar donde Dios quiere llevarnos hoy. No solamente a salir, sino a caminar. No solamente a recibir vida, sino a vivir. No solamente abandonar la tumba, sino a dejar que Dios quite las vendas que todavía nos impiden caminar en el propósito para el cual nos llamó. Porque hoy puedes estar como Lázaro encerrado en una tumba. Puedes estar como la mujer de Lot mirando hacia atrás. Cuando Dios ya te había dicho que siguieras adelante. Puedes estar como Elías escondido por miedo. Cuando Dios todavía tenía propósito contigo. Puedes estar como David escondido en una cueva. Aunque ya había un llamado sobre tu vida. Puedes estar como el paralítico de Betesda, acostumbrado a tu condición y lleno de razones para explicar por qué todavía sigues ahí, cuando Jesús ya te dijo, levántate. O puedes estar como aquel hombre que estaba en la puerta del templo pidiendo limosna. Dios lo levantó, Dios le dio la fuerza para caminar. Y quizás tú estás esperando que otro haga lo que Dios ya te mandó a hacer a ti. Porque hay personas que necesitan salir de la tumba, pero también hay personas que necesitan dejar de mirar atrás, salir de su escondite, levantarse de su lugar de comodidad y comenzar a caminar. Por eso hoy no se trata solamente de que Jesús te diga, Lázaro, sal fuera. Se trata de que, ¿qué vas a hacer después que salga? Porque Dios no te sacó de la tumba para que te quedaras parado frente a ella. Te sacó para que caminaras, te sacó para que fueras libre, te sacó para que cumplieras el propósito que puso en ti. Y quizás hoy Dios te está diciendo, ya saliste de la tumba, ahora déjate desatar las vendas y camina. Porque te tengo que decir que si te quedas en la cueva, te vas a perder lo que Dios quiere hacer a través de ti. Hay algo que me llamó mucho la atención. Una vez escuché una vez un testimonio de una joven que estaba comenzando a caminar, ¿verdad?, en su llamado. Y ella estaba en una actividad cristiana y sintió en su corazón que Dios le estaba dirigiendo a acercarse a otra joven que no conocía, ¿verdad?, para orar por ella. Pero ella tuvo como que miedo porque nunca había experimentado algo así, no sabía cómo reaccionar ante eso. Entonces ella va donde su mamá y le cuenta, ¿verdad?, lo que estaba sintiendo. Y su mamá le dijo algo bien sencillo, pero que le dio, ¿verdad?, ese valor que ella necesitaba. Una oración nunca se le niega a nadie. Y la joven decidió obedecer. Se acercó a aquella muchacha y ella comenzó, ¿verdad?, a orar por ella. Mientras oraba, ella sintió que Dios le estaba llevando a ministrar sobre una situación muy fuerte en aquella joven que estaba viviendo en ese momento. Y cuando ella terminó, la muchacha, ¿verdad?, le dijo que ella tenía pensamientos y planes de quitarse la vida. Y que aquella oración había llegado en el momento que más la necesitaba. Ahora yo sé que
Yo no sé qué hubiera pasado si aquella joven no hubiese obedecido, ¿verdad? Eso solamente lo sabe Dios, pero sí sé que pudo haber permitido que el miedo la paralizara y que por quedarse callada se perdiera la oportunidad de ser un instrumento en las manos de Dios. Y eso me hace pensar en Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés para que fuera a libertar a su pueblo, Moisés comenzó, ¿verdad?, a poner excusas. Le dijo a Dios, no, es que yo no sé hablar bien, que yo no soy la persona indicada. Pero Dios no estaba buscando a alguien que se sintiera capaz por sí mismo. Dios estaba buscando a alguien que estuviera dispuesto a obedecer. Y Dios le proveyó a Moisés la herramienta que necesitaba para cumplir con aquello para lo que había sido llamado. Por eso quizás tú estás pensando, es que yo no puedo. Mira, yo no puedo hacerlo, yo no tengo la capacidad, yo no sé qué decir. Pero ¿sabes qué? Si Dios te llamó, Él sabe lo que depositó en ti. Y eso yo lo entendí, porque yo antes, cuando comencé a caminar, ¿verdad? En mi llamado, yo decía es que yo soy muy tímida, yo soy muy tímida. Pero sabes que no era, yo entendí que no era que yo era tímida, es que yo me lo repetía tanto que me lo estaba creyendo. Así que hay que tener cuidado, ¿verdad?, con lo que uno mismo se dice, porque te lo puedes creer. Y Dios no te llamó para eso. Y como dice, ¿verdad?, que si Dios te llamó, Él sabe lo que Él depositó en ti, Él sabe los dones que te dio. Así que tú lo que tienes que obedecer y creer que por medio de Jesús tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr. Y volvemos a Lázaro. Jesús llegó, ¿verdad?, frente al sepulcro y gritó, Lázaro, sal fuera. Porque Lázaro no podía quedarse dentro del lugar donde había estado muerto. Y quizás hoy Dios te está diciendo lo mismo, te está diciendo a ti lo mismo. Sal fuera, sal de la cueva del miedo, sal de la inseguridad, sal de pensar que no eres suficiente, sal de esconder el don que Dios puso en ti. Porque mientras tú sigues escondido, hay cosas que Dios quiere hacer a través de ti que todavía no has visto. No te quedes en la cueva cuando Dios ya te dijo que saliera. Ese día solamente salió Lázaro de una tumba. Ese día no solamente, ¿verdad? Discúlpame, ese día no solamente salió Lázaro de una tumba. Ese día muchas vendas fueron quitadas, porque después de ver lo que Jesús había hecho, ¿verdad?, muchos de los que estaban allí creyeron en Él. Muchos pudieron ver con sus propios ojos que Jesús no era simplemente un hombre que hacía milagros, sino que Él era la resurrección y la vida. La muerte de Lázaro terminó convirtiéndose en un testimonio poderoso. Y ahora, ¿verdad?, yo quiero preguntarte a ti, ¿qué vendas todavía tienes puestas? ¿Qué es eso que todavía te ata? ¿Qué necesitas que Jesús arranque de tu vida hoy? Quizás estás como Lázaro cuando salió de la tumba. Estás vivo, pero todavía estás atado. Quizás Dios ya te levantó, pero todavía cargas con cosas que no te permiten caminar libremente. Quizás sigues atado al miedo, al pasado, al pecado, al resentimiento, a la culpa o a una herida que no has querido soltar. Pero hoy Jesús quiere resucitarte. Él quiere que seas libre de toda atadura. Él quiere traer luz donde ha habido oscuridad. Él quiere darte vida y vida eterna, vida en abundancia. Y así como Jesús llamó a Lázaro por su nombre, ¿sabes qué? Hoy también te llama a ti por tu nombre. Así que yo ahora quiero que lo digas tú mismo. Que lo digas tú mismo, di tu nombre.
Y después de decir tu nombre, dile a tu propia vida, sal fuera. Karen, sal fuera. Ángel, sal fuera. Dítelo a ti mismo. Sal fuera de la tumba. Sal fuera del miedo. Sal fuera del pasado. Sal fuera del resentimiento. Sal fuera de todo aquello que te ha mantenido atado. Hoy recibe vida. Hoy recibe libertad. Hoy recibe la vida eterna que solamente Cristo puede darte. Jesús te está llamando. Escucha su voz. Recíbelo en tu corazón. Déjalo entrar. Y cuando salgas de esa tumba, no regrese. Camina. Camina en libertad. Camina en fe. Camina en el propósito para el cual Él te llamó. Porque Jesús no te llamó para que siguieras viviendo como si estuvieras muerto. Él te llamó a vivir. Y no solamente a vivir, sino a vivir en abundancia. Hoy es tu día, hoy es tu noche, hoy es la noche de salir fuera. Lázaro, sal fuera en el nombre de Jesús. Santo eres Dios, aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Y ya voy a terminar. Si hoy tú sentiste que Jesús te está hablando, que te está llamando por tu nombre, este es el momento de dar ese paso. No mañana, no pasado, es hoy. Este es el momento de dar el paso. No sigas esperando. El mundo sigue, mira, sigue corriendo. El reloj sigue corriendo. Y no sé cuánto tiempo más nos queda en este mundo. Pero este es el momento de dar el paso. Y si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón, si quieres dejar atrás esa vida que te ha tenido atado y comenzar una vida nueva con Él, allí donde estás, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, limpia mi vida y rompe toda atadura que me ha mantenido lejos de ti. Hoy decido salir de esa tumba. Decido dejar atrás lo que me ha mantenido atado y comenzar a caminar contigo. Entra en mi corazón y cambia mi vida y ayúdame a caminar en el propósito que tienes para mí. Creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste al tercer día. Hoy pongo mi vida en tus manos. Desde este momento quiero caminar contigo. Quiero servirte y permanecer en ti. Gracias por darme una nueva oportunidad. Gracias por darme vida. Gracias por llamarme por mi nombre. Hoy escucho tu voz y respondo a tu llamado. Jesús, aquí estoy. Amén. Señor, te damos gracias. Yo te doy gracias, Padre, por tu palabra que hoy nos has permitido compartir. Gracias por cada corazón que estuvo dispuesto y abierto a recibir este mensaje. Te pido que bendigas cada vida, cada familia y cada corazón que estuvo aquí. Que esta palabra no se quede solamente en nuestros oídos, sino que eche raíces y produzca fruto en cada uno de nosotros. Que tu voluntad se haga en nuestras vidas y que podamos caminar en el propósito que tú tienes para cada uno. Si hay alguien que necesita salir de una tumba, Señor, dale las fuerzas para levantarse. Si hay alguien que todavía está atado, ayúdalo a soltar esas vendas y a caminar en libertad. Gracias porque todavía nos llamas por nuestro nombre y nos dices sal fuera. En el nombre de Jesús. Amén.